¿Qué significa realmente saber? ¿Y cómo podemos confiar en aquello que llamamos verdad? En una época donde los mitos aún se enredaban con la razón y la palabra se convertía en poder, un hombre decidió desafiar la base misma del conocimiento humano. Su nombre era Sócrates, y su misión no era enseñar, sino despertar. Porque, como descubriría Atenas, a veces el primer paso hacia la sabiduría es la duda. En el corazón del siglo V a.C., la ciudad de Atenas emergía como una joya del espíritu humano. Era una época de esplendor y turbulencia, donde la democracia se alzaba orgullosa sobre las ruinas de viejas tiranías. Los templos relucían bajo el sol del Mediterráneo. Los mercados bullen de voces, y los hombres libres debatían en las plazas la esencia de la justicia, del bien y del destino. Atenas era un crisol de artistas, comerciantes, políticos y pensadores. Una cuna luminosa donde florecían las ideas que cambiarían para siempre el curso de la historia. En medio de ese torbellino de saber y ambición, un hombre caminaba descalzo, ajeno al lujo y a la fama, deteniéndose en cada esquina para hablar con cualquiera que lo escuchara. No vestía con la elegancia de los aristócratas ni mostraba la elocuencia calculada de los sofistas. Su rostro tosco y su cuerpo robusto contrastaban con su mirada penetrante, que parecía atravesar las almas más allá de las palabras. Ese hombre era Sócrates, hijo de un escultor llamado Sofronisco y de una partera llamada Fenareta. Su destino, como el de su madre, sería ayudar a dar a luz, pero no cuerpos, sino ideas. Desde joven, Sócrates mostró un espíritu inquisitivo, un hambre insaciable por comprender lo que los demás daban por sentado. A diferencia de los poetas que cantaban los caprichos de los dioses, él buscaba una verdad más profunda, una que naciera del razonamiento humano y no del temor divino. Mientras otros se aferraban a certezas heredadas, él encontraba en la duda un terreno, fértil para la libertad del pensamiento. En lugar de acumular respuestas, se dedicó a perfeccionar el arte de preguntar, convencido de que solo quien reconoce su ignorancia puede aspirar a la verdadera sabiduría. La Atenas de Sócrates era un escenario vibrante pero convulso. Tras las glorias de las guerras médicas, donde los griegos habían vencido a los persas, la ciudad disfrutaba de un período de prosperidad bajo el liderazgo de Pericles. Sin embargo, esa misma prosperidad alimentaba la arrogancia, y la búsqueda de virtud se transformaba lentamente en amor por la apariencia. Los sofistas enseñaban a los jóvenes a hablar con brillantez, a persuadir, a vencer en los juicios y en los foros políticos. La verdad ya no importaba, importaba convencer. Fue en ese contexto donde Sócrates decidió emprender su cruzada contra la ignorancia disfrazada de sabiduría. No fue un reformador por decreto, ni un maestro con escuela, ni un autor de tratados. De hecho, Sócrates no escribió una sola palabra. Toda su obra fue dicha, respirada, vivida, caminaba las calles, hablaba con zapateros, con generales, con jóvenes inquietos, con políticos ambiciosos. Y cada diálogo era un campo de batalla donde con la fuerza de una pregunta derribaba los muros de la falsa certeza. Su método era simple, pero devastador: preguntar hasta que el otro se viera frente al vacío de su propio desconocimiento. El oráculo de Delfos, consultado por su amigo Querefonte, había proclamado que no había hombre más sabio que Sócrates. Él, sorprendido, se lanzó a investigar qué significaba tal afirmación. Visitó a los políticos, a los poetas, a los artesanos, creyendo que en ellos hallaría sabiduría. Pero descubrió una verdad inquietante: aquellos que más creían saber eran los más ignorantes. Mientras que él, consciente de su ignorancia, al menos poseía una luz más pura, la del reconocimiento de los propios límites. Así nació una de las frases más poderosas de la historia humana: «Solo sé que no sé nada». Esa declaración no era una rendición, sino una rebelión. Era el grito de un hombre que entendía que la sabiduría no consiste en poseer verdades, sino en mantener viva la llama de la pregunta. Para Sócrates, la ignorancia reconocida era una puerta abierta hacia el conocimiento, mientras que la ignorancia arrogante era una prisión adornada de palabras. En sus 100 mirada, el verdadero enemigo de la humanidad no era la oscuridad,
sino la complacencia con la penumbra del autoengaño. A medida que sus ideas se difundían, Sócrates se convirtió en una figura incómoda para los poderosos. Su manera de descubrir contradicciones disolvía las máscaras políticas y las ilusiones sociales. En los banquetes, donde los intelectuales se alababan mutuamente, su presencia era un desafío silencioso, una invitación al examen interior. Atenas lo admiraba y lo temía, porque con su sola voz recordaba a todos que una mente libre es peligrosa para quienes viven del engaño. Sin embargo, no hay héroe sin conflicto, y el destino de Sócrates no sería distinto. En una sociedad donde los sofistas cobraban fortunas por enseñar el arte de ganar debates, él ofrecía gratuitamente el arte de perderlos, para ganar la verdad. Mientras ellos enseñaban a manipular, él enseñaba a pensar. Mientras ellos defendían la retórica, él defendía la razón. Su lucha no era contra hombres, sino contra un modo de pensar que sustituía la sabiduría por la utilidad, la reflexión por el espectáculo. A muchos incomodaba verlo caminar descalzo, sin pretensiones, hablando con los jóvenes para impulsarlos a cuestionar las estructuras que los gobernaban. Sus conversaciones eran como un espejo que revelaba lo que nadie quería ver. Preguntaba qué era la justicia y los políticos callaban. Preguntaba qué era la piedad y los sacerdotes se enredaban en contradicciones. Preguntaba qué era la virtud y los maestros quedaban en silencio. Así forjó su reputación, no como sabio, sino como perturbador del alma ateniense. Cada tarde, bajo el sol dorado que bañaba la Acrópolis, Sócrates podía verse rodeado de discípulos y curiosos, enfrascado en discusiones que a menudo comenzaban con una pregunta y terminaban en un abismo. Su voz pausada y su ironía fina desarmaban las defensas del orgullo. Desmontaba las palabras hasta encontrar el hueso de la coherencia. Para él, filosofar no era un lujo, sino un deber, una forma de cuidar el alma del envenenamiento de la ignorancia. Esa misión de purificación intelectual, sin embargo, lo condujo lentamente hacia su destino trágico. Atenas, que había venerado la libertad y la discusión, empezó a temer el poder corrosivo de su pregunta. Los tiempos cambiaban. La guerra del Peloponeso se había llevado la estabilidad de la ciudad, y la derrota ante Esparta había abierto heridas profundas. En la confusión de los nuevos gobiernos, cualquier voz crítica era sospechosa, y Sócrates fue acusado de corromper a la juventud y de no venerar a los dioses de la polis. La paradoja era brutal. El hombre que había consagrado su vida a la búsqueda de la verdad sería condenado por decirla. Pero antes del juicio, antes del martirio, estaba el mensaje, y ese mensaje sigue resonando 2 milenios después: conocerse a uno mismo. Esa máxima, inscrita en el templo de Delfos y retomada por su pensamiento, se volvió su faro espiritual. Porque conocerse es desarmar las máscaras que el miedo y el hábito construyen. Y pues entonces descubrir que la sabiduría no se encuentra en acumular información, sino en depurar el pensamiento hasta que quede solo lo esencial. Sócrates nos enseñó que el alma humana no despierta por imposición, sino por diálogo. Nosotros, al igual que los atenienses de su tiempo, vivimos rodeados de voces que afirman tener la respuesta. Políticos, predicadores, influencers, todos nos invitan a creer, a repetir, a aceptar sin examinar. Pero ¿cuántas veces nos detenemos a preguntar, como Sócrates, si realmente entendemos aquello que creemos defender? Con su método, el filósofo nos recuerda que la libertad nace de la autocrítica, que no hay progreso sin duda y que pensar es el acto más revolucionario que el ser humano puede ejercer. Así, Sócrates no fue simplemente un filósofo, fue una fuerza moral, un torrente de integridad que enfrentó al mundo con la única arma que un hombre verdaderamente libre posee: su mente. Su vida fue una prueba viviente de que la ignorancia consciente es preferible al conocimiento fingido, que cuestionar es amar la verdad, y que el saber comienza cuando el ego se disuelve ante la evidencia de lo desconocido. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendemos que la historia de Sócrates no es la de un individuo, sino la de toda la humanidad que busca despertar. Sus pasos resuenan todavía en cada aula, en cada conversación profunda, en cada alma que se atreve a preguntarse qué es justo, qué es bueno, qué es verdadero.
Su voz, extinguida por el veneno de la cicuta, continúa guiándonos con la dulzura de una pregunta imposible de acallar. ¿Te conoces a ti mismo? Y en esa pregunta nosotros también renacemos. Porque cada vez que elegimos la duda sobre la complacencia, la reflexión sobre la rutina, la búsqueda sobre el dogma, el espíritu de Sócrates vuelve a caminar entre nosotros. No como un fantasma del pasado, sino como una conciencia viva que nos invita a mirar hacia adentro y a recordar que la sabiduría no se hereda, se conquista, una pregunta a la vez. Tal vez, después de todo, en el vasto tapiz del tiempo, ese sea el verdadero legado de Sócrates. Enseñarnos que el conocimiento no comienza con una respuesta, sino con el valor de preguntar. En el rumor de las calles atenienses, por entre vendedores ambulantes y aprendices de retórica, resonaba una voz que no enseñaba, sino que interrogaba. Era la voz de Sócrates, el filósofo que había hecho de la pregunta su herramienta más afilada, su arma y su escudo. No pretendía imponer una doctrina ni convencer a nadie de una verdad propia, sino despertar en los demás la chispa del descubrimiento interior. Porque para él el conocimiento no podía ser impuesto desde fuera. Debía nacer del alma misma, como una vida que pugna por ver la luz. El término que definiría este método, mayéutica, procede del oficio de su madre, Fenareta, una partera que ayudaba a traer al mundo cuerpos. Sócrates, inspirado por la metáfora, comprendió que su tarea no era diferente. Su misión era asistir en el parto de las ideas. Así como una partera no crea al niño, sino que guía el proceso, el filósofo no infunde el saber, sino que acompaña al otro en su despertar mental. En su visión, cada ser humano lleva dentro una semilla de sabiduría dormida, que solo puede germinar a través del diálogo paciente y riguroso de la reflexión. La mayéutica comenzaba con la humildad, con ese reconocimiento radical de la propia ignorancia. Para Sócrates, nadie podía saber verdaderamente si antes no admitía lo que no sabía. Desde ahí iniciaba un camino de preguntas que desarmaban la soberbia y obligaban a la mente a enfrentar su propio laberinto. Era un proceso lento, a veces doloroso, porque implicaba despojarse de las creencias más arraigadas, aquellas que daban sensación de seguridad, pero ocultaban una profunda debilidad lógica. En sus diálogos, el método se desenvolvía como una danza entre la ironía y la revelación. Sócrates fingía desconocer aquello que preguntaba. Se presentaba como un ignorante deseoso de aprender de su interlocutor. Sin embargo, su aparente ingenuidad era una trampa luminosa. Al pedir definiciones, ejemplos y razones, conducía a los otros a enfrentarse con las contradicciones de sus propias palabras. Así, lo que parecía una charla amistosa se convertía en una disección meticulosa de la mente humana. De allí nacía su famosa ironía socrática, una estrategia de humildad aparente que terminaba descubriendo la arrogancia del supuesto sabio. Podemos imaginar una escena común. Un joven noble se acerca a Sócrates y afirma conocer el significado de la justicia. El filósofo, con calma, le pide que la defina. El joven responde con una definición trivial, tal vez relacionada con obedecer las leyes o devolver lo que corresponde. Sócrates asiente, pregunta más, y poco a poco lo lleva a un punto donde su definición se derrumba sobre sí misma. El joven queda sin salida, confundido, abrumado. En ese momento nace el vacío, pero ese vacío, lejos de ser derrota, es la condición necesaria para el aprendizaje verdadero. Así ocurre el parto del alma, cuando el viejo yo, lleno de certezas, se disuelve para dejar espacio a un pensamiento más puro. El dolor que el discípulo siente ante la contradicción no es una humillación, sino el preludio del alumbramiento. Sócrates lo sabía. Nadie aprende si primero no acepta su error. Por eso su método era terapéutico. A través del diálogo ayudaba a liberar al pensamiento de sus cadenas invisibles. Cada pregunta era una contracción que anunciaba la llegada de una idea nueva. Lo revolucionario del método socrático radicaba en su fundamento ético. No se trataba solo de descubrir conceptos, sino de purificar el alma a través del razonamiento. Para Sócrates, la verdad no era un objeto que se poseía, sino una actitud de integridad y coherencia interior. Pensar correctamente era vivir virtuosamente,
porque el pensamiento erróneo era el origen de la injusticia. Así, el diálogo no era una forma de lucir ingenio, sino un acto moral, un camino hacia la excelencia del alma. Muchos de sus contemporáneos se irritaban con esa forma de enseñar, porque el método no ofrecía respuestas cerradas, ni fórmulas para el éxito. No prometía poder, riqueza, ni fama. Prometía algo mucho más peligroso, el despertar de la conciencia. Y quienes despiertan difícilmente vuelven a ser dóciles ante las ilusiones de la autoridad. Por eso la mayéutica era vista con sospecha. Era subversiva, no por atacar a la polis, sino por liberar la mente que la sostenía. La grandeza de Sócrates consistía en convertir las conversaciones cotidianas en pasajes trascendentes del pensamiento. No necesitaba templos ni academias, solo la plaza y una buena pregunta. Donde los sofistas cobraban por enseñar retórica, él ofrecía gratuitamente la verdad como esfuerzo. Donde ellos hablaban para impresionar, él preguntaba para comprender. Su mayéutica representaba un nuevo modelo de sabiduría, aquel en el que el maestro no alimenta la dependencia del alumno, sino su libertad interior. Esa forma de enseñanza nos revela un cambio de paradigma, del conocimiento como acumulación al conocimiento como revelación. Sócrates creía que las grandes verdades están ya en el interior del ser humano, esperando ser despertadas. Las preguntas, entonces, no introducen nada nuevo, sino que destruyen las sombras que ocultan una luz preexistente. Así la filosofía se convierte en una purificación del alma, una lucha continua contra la confusión y la apariencia. Su método exigía paciencia, temple y honestidad intelectual. No era un juego fácil ni un simple debate. Implicaba soportar la incomodidad de la incertidumbre, resistir la tentación de las respuestas rápidas. Sócrates comparaba la mente con un cuerpo enfermo. Solo puede sanar si primero se reconoce su dolencia. Por eso cada diálogo era un proceso de sanación racional, y en ese proceso, tanto él como su interlocutor eran médicos y pacientes a la vez, examinando juntos las heridas invisibles del pensamiento. En su mayéutica también había una profunda dimensión espiritual. Sócrates creía que la voz de su daimon, esa consciencia interior que lo guiaba, era la manifestación de una fuerza divina. Esa voz le advertía cuando debía callar o no actuar, y para él era la señal de que la sabiduría no provenía únicamente del razonamiento, sino también del silencio y la introspección. La pregunta entonces no era solo un instrumento racional, sino una puerta hacia el alma. En su diálogo con los otros se encontraba también con lo eterno dentro de sí. Hoy podríamos ver la mayéutica como la base del pensamiento crítico moderno. Su estructura dialógica ha sobrevivido siglos, inspirando desde la pedagogía hasta la psicología. Cada vez que un maestro no impone, sino acompaña al alumno a descubrir por sí mismo, la voz de Sócrates vuelve a hablar. Cada vez que cuestionamos una certeza colectiva y nos atrevemos a dudar, renace la llama del método socrático. Porque preguntar sigue siendo un acto de valentía frente al poder de la costumbre. Llevemos esto a nuestra propia vida. ¿Cuántas veces damos por ciertas nuestras opiniones sin haberlas examinado? ¿Cuántas decisiones tomamos movidos por creencias que nunca hemos sometido al escrutinio de la razón? La mayéutica nos invita a ser parteros de nuestro propio pensamiento. Nos enseña que la duda, lejos de debilitarnos, nos fortalece, porque nos obliga a mirar más allá del ruido y buscar la coherencia entre nuestras palabras y nuestros actos. Saber no es acumular datos, sino aprender a pensar con claridad. Imaginemos aplicar el método en nuestros propios conflictos, detenernos ante una emoción intensa y preguntar, con calma, ¿por qué surge? ¿Qué creencia la alimenta? ¿Qué verdad oculta detrás? Ese cuestionamiento puede desarmar un enojo, iluminar una decisión o revelar una contradicción interna. Al igual que sus discípulos, nosotros también podemos experimentar ese dolor inicial del vacío, seguido de la serenidad que trae una comprensión más profunda. Es el parto del alma, una y otra vez. El método socrático es más que un instrumento filosófico, es una forma de vivir. Nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a no temer la incomodidad de la duda y a abrazar la búsqueda constante.
En un mundo saturado de respuestas inmediatas y opiniones hechas, rescatar la mayéutica es un acto revolucionario. Significa volver a escuchar, volver a mirar, volver a preguntar con frescura. Significa reconocer que la sabiduría no se conquista en grupo, sino en diálogo con uno mismo y con los demás. Quizá esa sea la herencia más profunda de Sócrates. Recordarnos que la verdad no es un premio, sino un camino. Un camino que comienza en la humildad, atraviesa la incomodidad y culmina en la claridad. La mayéutica, entonces, no solo nos enseña a aprender, sino también a vivir con autenticidad. Nos enseña a escuchar, a no fingir saber y a descubrir en la pregunta una llave hacia lo eterno. En cada búsqueda sincera, el espíritu de Sócrates nos acompaña, invitándonos a parir, una vez más, la luz dentro de nosotros mismos. En la Atenas del esplendor, en una ciudad que respiraba política, comercio y filosofía, surgió una nueva raza de maestros, los sofistas. Se presentaban como sabios viajantes, oradores del intelecto, capaces de enseñar a cualquiera el arte de convencer. Prometían hacer de los hombres ciudadanos exitosos, vencedores en la tribuna y en el tribunal. Su filosofía no buscaba la verdad, sino la victoria, y esa diferencia marcaría el inicio de una de las batallas más profundas de toda la historia del pensamiento humano. Los sofistas enseñaban que no existía una verdad universal, sino tantas verdades como hombres capaces de defenderlas con habilidad. El discurso se convertía en arma y la lengua en herramienta de dominio. Entre ellos destacaban nombres como Protágoras, quien afirmaba que el hombre era la medida de todas las cosas, y Gorgias, que sostenía que nada existe verdaderamente. Para muchos jóvenes atenienses sedientos de poder e influencia, estos hombres parecían abrirles las puertas al éxito y al reconocimiento. Pagaban grandes sumas de dinero para aprender de ellos el arte de hablar con autoridad, aunque esa autoridad no naciera del conocimiento, sino de la apariencia. Sócrates vio en ellos un síntoma de decadencia espiritual. Mientras Atenas presumía de ser la cuna de la sabiduría, sus ciudadanos comenzaban a confundir sabiduría con espectáculo. El pensamiento se reducía a frases ingeniosas y argumentos vacíos. En los foros, los sofistas dominaban con elegancia verbal, encantando a las multitudes, pero despojando a la filosofía de su espíritu más noble. Era el triunfo de la retórica sobre la verdad, de la astucia sobre la virtud. Y en medio de esa confusión, Sócrates decidió librar su batalla más grande, no contra los individuos, sino contra la idea misma de que el conocimiento podía venderse. A diferencia de los sofistas, Sócrates no cobraba por sus enseñanzas. No prometía el éxito político ni el favor de las masas. Su premio era mucho más sutil, la transformación interior de quienes lo escuchaban. Su método, como ya sabemos, consistía en preguntar hasta encontrar el núcleo de la contradicción. Pero cuando esas preguntas se dirigían a los sofistas, el efecto era doblemente devastador. Los despojaba de sus adornos dialécticos, dejando al descubierto la fragilidad de sus argumentos. Aquellos que habían hecho del lenguaje un arma, se veían derrotados por su propio filo ante la implacable lógica del filósofo. El enfrentamiento entre Sócrates y los sofistas no era solo un conflicto intelectual, era una lucha entre dos visiones del alma humana. Para los sofistas, el saber era un producto, una herramienta de poder en manos de quien supiera usarlo. Para Sócrates, en cambio, el saber era una forma de purificación, un llamado a la justicia interior. Donde los sofistas buscaban el reconocimiento externo, él buscaba la coherencia entre el pensamiento y la acción. Era la batalla eterna entre la apariencia y la verdad, entre el brillo de la palabra y la profundidad del espíritu. Uno de los episodios más célebres de esa confrontación surgía en los diálogos donde Sócrates desarmaba las trampas del lenguaje, preguntaba sobre la justicia, y los sofistas ofrecían definiciones ambiguas, cuidadosamente decoradas. El filósofo, con calma, las analizaba, las volteaba, las comparaba hasta que se deshacían en el aire. Quien había venido a vencer con la palabra terminaba vencido por la razón. No había insulto, no había burla, solo la evidencia del pensamiento limpio enfrentándose a la acrobacia verbal del poder. Esa tensión, sin embargo, escondía algo más profundo,
una advertencia sobre la fragilidad del conocimiento humano. Sócrates nos recordaba que incluso los más inteligentes pueden caer en la ilusión del saber, esa peligrosa creencia de confundir el dominio del discurso con la comprensión genuina. En su mirada, el mayor enemigo no era la ignorancia inocente, sino la ignorancia orgullosa que se niega a reconocer su límite. Los sofistas eran el reflejo de esa arrogancia, y por eso el filósofo debía confrontarlos, aunque esa confrontación le costara la vida. Atenas era una ciudad enamorada de las palabras. En cada esquina se alzaban oradores, en cada plaza se debatían leyes, guerras y tratados. La retórica era una forma de poder, un instrumento político. Aquellos que sabían hablar podían ascender. Aquellos que dudaban eran dejados atrás. Sócrates rompió con ese culto a la oratoria al demostrar que hablar bien no es lo mismo que pensar bien, que la elocuencia puede ser vacía y que una frase hermosa, si está construida sobre la falsedad, no sirve más que para encadenar el alma al error. Para el ciudadano común, la filosofía de Sócrates era un espejo incómodo. Les mostraba que detrás de su aparente conocimiento se ocultaba la confusión. Les hacía ver que sus opiniones, costumbres y tradiciones no resistían el examen de la razón. Y eso, para muchos, era intolerable. Porque la verdad, cuando desvela nuestras ilusiones, duele. Los sofistas ofrecían seguridad, Sócrates ofrecía duda. Ellos vendían certezas, él regalaba preguntas. Y en ese contraste se revelaba toda la diferencia entre educación y sabiduría. A medida que su influencia crecía, sus enemigos también lo hacían. Algunos lo acusaban de corromper a los jóvenes, de enseñarles a desafiar la autoridad y despreciar las tradiciones. Pero lo que realmente hacía era despertarles el pensamiento. Los animaba a no repetir palabras ajenas, a mirar más allá del prestigio de los maestros de moda. No les daba respuestas, los entrenaba a buscarlas. En su diálogo con ellos, el alma de Atenas se debatía entre la superficialidad y el autoconocimiento. Los jóvenes que lo seguían, como Alcibíades, Critias o el propio Platón, quedaban profundamente marcados por la claridad de su mente. A través de Sócrates, entendían que la verdadera grandeza no consiste en dominar a los demás, sino en dominarse a sí mismo. Que la victoria más noble no se alcanza en el debate público, sino en el silencio interior donde el alma se enfrenta consigo misma. Esa enseñanza era el núcleo de su oposición a los sofistas. Ellos conquistaban las plazas, él conquistaba conciencias. Las discusiones entre Sócrates y los sofistas también eran un espectáculo. La gente se reunía en las ágoras para escucharlo. Querían ver cómo ese hombre descalzo y sin fortuna reducía al silencio a los maestros más famosos de Grecia. Pero lo que para algunos era entretenimiento, para otros se convirtió en amenaza, porque cada una de sus preguntas erosionaba un poco más las bases del poder político y moral de Atenas. En una ciudad acostumbrada a admirar la fuerza de las palabras, Sócrates recordaba que el alma solo se salva con la pureza de la razón. En el fondo, su conflicto con los sofistas expresaba el dilema eterno del ser humano frente a la verdad. ¿Preferimos vivir cómodamente engañados o enfrentar el dolor que implica conocer? Esa pregunta fue el motor de toda su vida. Sócrates sabía que muchos preferirían el consuelo de la ilusión antes que el peso de la lucidez, y aún así siguió preguntando, sin temor, sabiendo que el precio de su misión sería la incomprensión. Porque quien revela las sombras siempre corre el riesgo de ser odiado por aquellos que viven en ellas. En una época donde el pensamiento se convertía en moneda, él defendió la gratuidad del saber. Enseñaba en las calles, en los talleres, en las tabernas. No distinguía entre ricos y pobres, pues para él el alma no tenía rango social. Su igualdad radical ante el conocimiento lo convertía en un maestro del pueblo, un partero del alma colectiva. Frente al artificio sofístico, ofrecía la sencillez de la verdad desnuda, esa que no necesita adornos, para brillar. Su propia vida fue una refutación viviente de los sofistas. Ellos acumulaban riquezas, viajaban, se adaptaban al poder. Él permanecía firme en su pobreza, fiel a su misión. Ellos usaban la palabra para ascender. Él la usaba para descender dentro de sí mismo.
Al final, la ciudad que idolatró el discurso terminó condenando al único que hizo del lenguaje un camino hacia la virtud. Así, la derrota del hombre se convirtió en la victoria de su pensamiento, un triunfo que ninguna retórica pudo apagar. En nuestra época, los sofistas no han desaparecido, han cambiado de rostro. Están en los medios, en las redes, en los púlpitos modernos, donde la opinión vale más que la verdad. Sus métodos son nuevos, pero su espíritu es el mismo: persuadir, no iluminar. Por eso, el legado de Sócrates es más urgente que nunca. Nos recuerda que no basta con hablar, hay que comprender. No basta con opinar, hay que pensar. Y que el diálogo, si no se cimenta en la honestidad, se convierte en ruido. Sócrates no venció a los sofistas con poder ni con fama, sino con una sencilla certeza: el saber verdadero libera, mientras el falso esclaviza. Su mayéutica desmontó los imposibles laberintos del discurso y devolvió a la filosofía su propósito esencial: buscar el bien a través del conocimiento. Y aunque sus palabras fueran despreciadas por algunos, su espíritu sembró en la humanidad una semilla indestructible. Una semilla que, siglos después, seguiría germinando en cada mente que se atreve a dudar, a preguntar, a buscar. El duelo entre Sócrates y los sofistas fue más que una confrontación de ideas. Fue un ritual de purificación. En esa lucha se definió la esencia misma de la filosofía, no como acumulación de frases bellas, sino como la búsqueda incesante de la verdad. Y esa batalla, comenzada en las calles de Atenas, continúa dentro de cada uno de nosotros, cada vez que elegimos entre la comodidad de la apariencia y el coraje de pensar por cuenta propia. Quizá, en ese combate cotidiano, todavía se escuche la voz del viejo filósofo preguntando con serenidad: ¿cuánto de lo que creemos saber es realmente verdad? El sol de Atenas se extinguió una tarde con el brillo de la cicuta. En una celda silenciosa, entre muros desnudos, Sócrates bebió la copa que sellaría su destino. El hombre que había dedicado su vida a cuestionar moriría en nombre de la verdad. No huyó, no imploró, no se retractó. Murió fiel a su búsqueda, convencido de que una existencia sin examen no merece ser vivida. Su muerte no fue un final, sino el inicio de un legado que seguiría iluminando las sombras del pensamiento humano por más de 2 milenios. El eco de su filosofía viajó más allá del tiempo y las fronteras. Platón, su más ilustre discípulo, recogió la esencia de sus enseñanzas para construir la arquitectura espiritual del pensamiento occidental. Aristóteles, hijo intelectual de esa herencia, expandió aquel impulso en un sistema racional que dominaría el mundo antiguo. Así, a través de ellos, Sócrates no solo sobrevivió, se volvió inmortal. Su método, la mayéutica, trascendió la historia como una disciplina del alma, un arte de mirar hacia adentro cuando el mundo nos invita a dispersarnos hacia afuera. Pero si miramos más de cerca, el método socrático no pertenece solo a los filósofos, sino a todos los seres humanos que desean vivir con autenticidad. No es un conjunto de fórmulas ni un simple ejercicio académico. Es una actitud ante la existencia, un compromiso radical con la lucidez. Aplicar hoy el método socrático es emprender el viaje más exigente, el del autoconocimiento. Un viaje donde debemos desmantelar nuestras certezas y desafiar las verdades que heredamos sin examinarlas. Sócrates nos dejó una herramienta que trasciende los siglos: la pregunta. No una pregunta cualquiera, sino aquella que nace del deseo sincero de comprender. Preguntar es exponer la mente a la intemperie del pensamiento. Es aceptar que no poseemos la verdad, pero que al buscarla, ya participamos de su grandeza. Cuestionar lo que creemos saber es un acto de humildad y de coraje, porque solo quien se atreve a dudar deja espacio para el crecimiento. Aplicar el método socrático en nuestra vida cotidiana comienza con un principio simple pero revolucionario: no aceptar nada sin examinarlo. ¿Cuántas veces nuestras emociones, hábitos o creencias actúan en piloto automático, arrastrándonos hacia decisiones que no comprendemos del todo? Sócrates nos invita a detenernos, a mirar con atención, a preguntar: ¿por qué pienso así? ¿De dónde surge esta convicción? ¿Qué fundamento real sostiene mis juicios?
Al plantear esas preguntas, comenzamos a disolver las ilusiones que nos gobiernan. No se trata de destruir todas las creencias, sino de ponerlas a prueba, de distinguir entre aquello que creemos por costumbre y lo que sostenemos por comprensión. En cada área de nuestra vida, trabajo, familia, relaciones, metas, hay lugares donde actuamos de forma automática. El método socrático nos exige convertir esos automatismos en consciencia, y ese proceso, aunque incómodo, es profundamente liberador, porque cada duda esclarecida nos acerca a una versión más lúcida de nosotros mismos. En tiempos modernos, el pensamiento crítico que heredamos de Sócrates es más necesario que nunca. Vivimos en un mundo saturado de información, donde las opiniones se multiplican y las verdades se diluyen. En las redes sociales, todos parecen saberlo todo. Pero ¿cuántos realmente comprenden lo que defienden? Preguntar hoy es un acto de resistencia. Significa negarse a ser arrastrado por la corriente del dogma y la superficialidad. Significa recordar que la sabiduría no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad del entendimiento. Podemos aplicar la mayéutica socrática incluso en nuestras conversaciones más comunes. En lugar de discutir para vencer, dialogar para comprender, en vez de imponer, escuchar. En vez de responder automáticamente, reflexionar. Sócrates no debatía para humillar, sino para despertar. Esa actitud puede transformar nuestra manera de comunicarnos, volviendo la interacción humana un espacio de mutuo descubrimiento. Cuando preguntamos con genuino interés, también ayudamos al otro a parir sus propias ideas. Pero llevar la enseñanza socrática a la práctica exige valor. El valor de enfrentarse al propio ego, al orgullo de creer que sabemos. La frase «solo sé que no sé nada» no es una confesión de debilidad, sino una manifestación de poder espiritual. Nos recuerda que la sabiduría empieza donde termina la arrogancia. Aceptar la ignorancia no es rendirse, sino abrir el alma a lo infinito. Cada vez que reconocemos que desconocemos algo, creamos un espacio para aprender, comprender y evolucionar. Podemos imaginar cómo Sócrates enfrentaría nuestro mundo contemporáneo. Lo veríamos sentado en un parque o frente a una pantalla, escuchando pacientemente a quienes opinan sin reflexión. No los juzgaría, los interrogaría. Preguntaría sobre la justicia en una época de redes sociales, sobre la verdad en tiempos de propaganda, sobre la libertad cuando las masas confunden elección con condicionamiento. Y su pregunta más punzante seguiría siendo la misma. ¿Te conoces a ti mismo? Ese examen interior que él proponía sigue siendo el punto de partida de toda transformación auténtica. Conocerse a uno mismo no implica una introspección pasiva. No es encerrarse en la soledad del pensamiento, sino enfrentarse a las contradicciones, a los autoengaños, a las emociones que preferimos esconder. La pregunta socrática actúa como un espejo. Nos obliga a mirar sin máscaras lo que realmente somos. A veces lo que descubrimos duele, pero en ese dolor florece la sabiduría, porque no hay claridad sin confrontación. Podemos convertir el método socrático en una práctica viva si lo aplicamos como un entrenamiento del alma. El ejercicio consiste en formular preguntas de segundo orden. No solo qué pienso, sino por qué pienso lo que pienso. No solo qué quiero, sino de dónde surge ese deseo. Al repetir este proceso, vamos atravesando las capas de la mente hasta llegar a su núcleo. Allí, en el silencio que queda después de la pregunta, aparece una calma distinta. La serenidad de quien no necesita tener razón, sino comprender. El filósofo nos enseñó que el diálogo con los demás es también un diálogo con nosotros mismos. Cada vez que alguien nos contradice, tenemos una oportunidad de examinar nuestras propias certezas. Ahí, donde surge la incomodidad, puede aparecer la verdad. Porque la mente que nunca se contradice, nunca crece. Por eso las preguntas de Sócrates no eran simples herramientas de lógica, sino llaves espirituales. Abrían puertas hacia el entendimiento, no solo racional, sino existencial. La lección más poderosa del maestro ateniense fue recordarnos que la sabiduría no es un punto de llegada, sino un estado de búsqueda permanente. Ninguna mente despierta se conforma. Vivir filosóficamente no significa tener todas las respuestas,
sino aprender a convivir con la incertidumbre. En ese sentido, el método socrático es un entrenamiento para la serenidad. Nos enseña a navegar la duda sin temor, a encontrar en ella no un enemigo, sino un maestro. El legado de Sócrates, por tanto, no puede medirse por los tratados que dejó, porque no dejó ninguno. Su herencia vive en el modo en que pensamos, argumentamos y nos preguntamos por la justicia, la verdad o el bien. Sigue presente en la ciencia, en la educación, en la psicología, en toda disciplina que busca conocimiento mediante la autocrítica. Cada vez que alguien se atreve a desafiar una idea dominante con una pregunta razonada, revive el espíritu del filósofo que prefirió la muerte antes que traicionar su consciencia. Tal vez la enseñanza final de Sócrates sea esta: que la filosofía no es el arte de tener razón, sino el arte de vivir despiertos. Su vida nos muestra que la honestidad intelectual y la coherencia moral son una sola cosa, que el camino de la verdad no necesita templos, sino valentía, que el amor a la sabiduría, la filosofía, es también un amor a la libertad, y que pensar, en su sentido más profundo, es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia la humanidad entera. Hoy, más de 2 milenios después, su figura sigue en pie, tan viva como entonces. En un mundo que valora la inmediatez, Sócrates nos recuerda la importancia de detenernos. En tiempos de ruido, nos enseña el silencio del pensamiento. En una era de certezas superficiales, nos devuelve el poder de la pregunta. Su voz parece susurrar a cada generación: no temas la duda, porque en ella se gesta la claridad. No temas al examen, porque en él florece la libertad interior. Así, el método socrático no es una reliquia del pasado, sino una brújula para el presente. Nos guía hacia una vida más consciente, más ética y más lúcida. Nos enseña a respirar con la mente despierta y a mirar con ojos nuevos todo lo que creemos conocer. Porque, en definitiva, filosofar a la manera de Sócrates no es un ejercicio académico, sino una forma de ser, la del hombre o la mujer que se atreve a vivir preguntando. Y quizá, en esa valentía de mirar hacia adentro, se encuentre el secreto más luminoso de la existencia. Que conocerse es también trascenderse, y que cada pregunta auténtica nos acerca un poco más a la verdad que da sentido a la vida.